Ok, vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. Vamos a dar continuación a nuestra presentación anterior. Vimos sustancias vitales, vimos Shin, Jing, Shen y, y Qi. Entonces, fueron nuestros temas anteriores. Vimos que las sustancias vitales para la medicina china son base fundamental para el buen funcionamiento del organismo. El día de hoy vamos a continuar con estas sustancias, además de los tres tesoros. Va a ser también importante la sangre y los líquidos corporales. Dentro de la sangre como tal, vamos a tener también parte de líquidos. Estos líquidos para la medicina china engloba absolutamente todos los líquidos que nuestro cuerpo pueda producir o segregar. Entonces vamos a ver parte de estas sustancias vitales o fundamentales, la sangre y los líquidos corporales. Como tal, la sangre va a ser traducida en chino como shui. No significa únicamente sangre, sino que es parte de un tejido que va a nutrir. Aquí lo tenemos como definición, es un líquido rojo que nutre y humedece los órganos y tejidos de todo el cuerpo. Va a circular dentro de los vasos sanguíneos y se va a diferenciar del qi en que la sangre o el shui es de naturaleza material, es decir, tiene características más yin. Recordemos que la parte yin, hablando de la teoría yin-yang, es como la parte sustancial o la parte material. Entonces, si yo hablo de sangre y hablo de energía, es decir, shui y qi, la shui, la sangre, va a tener característica yin y el qi va a ser más característica yang. La producción de sangre, según la medicina tradicional china, proviene del yin qi o de ese qi nutritivo, que va a tener origen en los alimentos y en las bebidas. Una vez que se ingieren tanto alimentos como bebidas, el vaso los va enviando. La energía que se produce de estos alimentos se envía una parte al pulmón. El pulmón los envía al corazón, donde gracias a la esencia del riñón y el yuan chi o el chi original, se transforma en sangre. Entonces, si yo hago aquí esta comparación, ingiero alimentos y el vaso, el estómago se van a encargar de metabolizarlos. Una vez que se hayan metabolizado esos alimentos, se van a absorber ciertas sustancias que mi cuerpo necesita. Mi cuerpo necesita glucosa, mi cuerpo necesita ciertas enzimas para producir de entrada energía. Pero no únicamente ese es el proceso, sino que de las sustancias o las enzimas que se van metabolizando, se van absorbiendo en el resto de mi organismo. Esto me va a ayudar a que las funciones orgánicas se lleven a cabo de forma adecuada. En medicina china se dice que este metabolismo también es enviado parte de esto, de esta energía, al pulmón y a su vez al corazón. En la comunicación que hay entre pulmón y corazón es justamente ese intercambio de gases por medio de la sangre. Entonces, esta sangre que es enviada también al corazón, pues se nutre de esta energía o de este songqi, que es el oxígeno, para que también este oxígeno que va a transportar nutra a todos los órganos, que aporte oxigenación y que por medio de la oxigenación pues también me ayude a producir más energía. Los riñones almacenan la esencia que produce la médula. Además, se va a producir también la médula ósea y esta médula ósea contribuye a la formación de sangre. Entonces, un lado tengo el vaso o el fenómeno tierra que se va a encargar de producir sangre por medio de los alimentos. También tengo el fenómeno agua, que por medio de los riñones se almacena esa médula y en la médula ósea principalmente se va a producir otra parte de la sangre. Para ciertos autores, los líquidos orgánicos forman parte importante de la sangre. Recordemos que la sangre no únicamente
es tejido hemático, sino que también contiene plasma y ese plasma tiene también líquidos o contiene líquidos. Por lo tanto, pues tanto los líquidos como la sangre van a estar viajando en la misma vía, que son los vasos sanguíneos. Dentro de las funciones de la sangre encontramos que se va a encargar de nutrir, humedecer el cuerpo, transportando elementos nutritivos necesarios para el funcionamiento de los demás órganos. Va a ir acompañada de líquidos orgánicos, es de naturaleza yin y puede humedecer cualquier tejido. Nos puede ayudar entonces con problemas de sequedad en la piel, rigidez muscular, debilidad general, rigidez en los tendones, ya que se va a encargar de nutrirlos y humedecerlos para mantenerlos elásticos pero fuertes. La sangre es el soporte del Shen, es el vehículo del espíritu y lo ayuda a enraizarse. El Shen, decíamos que es ese aspecto mental o emocional. La sangre como tal le va a dar soporte. Si yo tengo un cerebro bien irrigado, que la sangre esté llegando a cada estructura de mi cerebro, ese Shen, esos aspectos mentales o emocionales, se van a encontrar funcionando adecuadamente. En el capítulo 26 de las preguntas sencillas nos dice, la sangre es la mente de una persona. En el eje espiritual, otro texto clásico, en el capítulo 32, nos dice, cuando la sangre está en armonía, la mente tiene una residencia. Por lo tanto, en esos casos, el Shen va a estar presente. Durante la noche, la sangre se va a encontrar en la mente o se va a concentrar en la mente, en el Shen. Si tenemos una deficiencia de sangre, generalmente esto produce estados de insomnio. Generalmente las personas no duermen bien y se debe principalmente a deficiencias en la sangre. En cuanto a su relación con otros órganos, nos dice que el corazón o en el fenómeno fuego, este se va a encontrar de gobernar la sangre. Gobierna también los vasos sanguíneos y es el responsable de la impulsión sanguínea. Básicamente, en este fenómeno fuego vamos a tener la fabricación en apoyo con el fenómeno tierra y el fenómeno agua, por medio de los alimentos y por medio de la médula ósea. El corazón se va a encargar de gobernarlo, pero recordemos que el vaso o el hígado, el fenómeno madera, también se encarga de distribuirlo. Entonces aquí nuestro sistema circulatorio estaría implicándose en el fenómeno madera y en el fenómeno fuego, que sería en el hígado y el corazón. El vaso ayuda a contener la sangre dentro de los vasos sanguíneos. Una de las funciones del vaso va a ser contener a todas las estructuras en su lugar, desde los líquidos corporales, los músculos, los órganos y el fenómeno tierra nos va a ayudar a que la sangre como tal no salga de estos vasos. Cuando hay algún tipo de hemorragia, el vaso está débil, la energía del vaso está débil y puede generar un colapso de chi, lo que generaría algunos sangrados o que algunas estructuras orgánicas salgan de su lugar. Por ejemplo, cuando hay prolapso de vejiga o de útero, el vaso es el que está perdiendo energía. En cuanto al hígado, este almacena la sangre y la libera, siendo responsable de manejar el volumen sanguíneo en todo el organismo. Nutre además los tendones y humedece los ojos. El fenómeno madera se encarga justamente de su tejido, son los tendones y se expresa en los ojos. Por medio de la sangre va a hacer que estas dos estructuras se encuentren bien nutridas y en caso de los ojos, pues que estén humedecidos. También tiene relación con la menstruación. A la pubertad, la esencia del riñón se transforma en tianguí y la sangre menstrual y el esperma aparecen. En este caso, el fenómeno madera es el que va a estar regulando justamente estos ciclos. Cuando hay problemas en la menstruación, ya sea que haya ausencia,
dismenorrea, oligomenorrea, menorrea, va a ser más una situación de hígado. Tiene que ver con sangre, pero es el hígado el que no la está distribuyendo y almacenando adecuadamente. El pulmón gobierna la energía y asegura la difusión y distribución de sangre en el organismo. El pulmón gobierna el chi, es el maestro de la energía. Y se dice que la sangre y la energía no pueden viajar separadas, no se pueden separar en ningún momento. Entonces van a estar viajando juntas en todo momento. El pulmón y el corazón entonces pues van a estar trabajando en conjunto para la distribución de sangre. Los riñones, el fenómeno agua, junto con el yuan chi, contribuye a la producción de sangre por medio de las médulas y la esencia del riñón. En este caso, el riñón transforma la sangre si hay necesidad. En caso de que haya una pérdida sanguínea o algún tipo de hemorragia, el riñón va a contribuir o a ayudar por medio de esta energía esencial a generar o producir más sangre. El chi como tal va a generar sangre. Si el chi o la energía es insuficiente, la sangre también va a ser insuficiente. En caso de una insuficiencia de sangre, es muy importante tonificar la energía general para que la sangre también se fortalezca. El chi mueve la sangre. Cuando el chi está en movimiento, la sangre fluye. Cuando el chi se estanca, la sangre se coagula. Cuando se dan estancamientos de sangre, siempre se va a acompañar de un estancamiento sanguíneo. El chi contiene la sangre dentro de los vasos sanguíneos. Si el chi de vaso está insuficiente, tendremos hemorragias o hematomas al mínimo golpe. La sangre, a su vez, nutre a la energía. La sangre es la madre del chi, entonces se va a encargar de impulsarlo. Como vemos, pues van a estar trabajando en conjunto. La esencia y la sangre pueden transformarse mutuamente cuando alguna de ellas se requiera. Y en cuanto a los líquidos orgánicos, como su traducción lo tenemos como yin-ye en chino, y la definición nos dice, los yin-ye son dos aspectos diferentes. La parte yin son líquidos orgánicos claros y fluidos que se propagan principalmente en la superficie del cuerpo, en la piel, en el cabello, en los vellos corporales. Y los yen son líquidos de secreción, son líquidos espesos, densos, viscosos. Estos circulan más en la profundidad, por ejemplo, en las articulaciones, en las vísceras, en el cerebro. En conjunto, pues se les conoce como yin-ye, que van a ser los líquidos orgánicos. Unos son claros y fluidos y los otros son líquidos y espesos. Por ejemplo, los claros y fluidos, que son los yin, serían el sudor, la orina, esta capita, el manto hidrolipídico que contiene la piel, sería parte de estos líquidos claros. Y dentro de los líquidos espesos o los Y, encontramos, por ejemplo, el líquido sinovial, la matriz extracelular, la médula, el líquido cefalorraquídeo. Van a ser líquidos que van a estar más internos. Su función va a ser humidificar, humedecer y alimentar la transformación de sangre y además regular la excreción. Va a transportar desechos y por lo tanto va a tener líquidos claros y líquidos turbios. Va a generar líquidos puros y líquidos impuros. Estos provienen del agua y los alimentos principalmente. Por lo tanto, van a depender del estómago, ya que es el área que va a recibir a los alimentos. El vaso va a ayudar a transformar parte de ellos y va a enviar al pulmón cierta parte pura. Recordemos que cuando la medicina china nos habla de algo puro, es algo que va a ser reutilizado por nuestro cuerpo. En este caso, si estamos hablando de líquidos, pues son líquidos que nuestro cuerpo va a reutilizar. Los líquidos turbios, en este caso, son los que van a ser desechados. Entonces, el pulmón va a enviar una parte pura hacia la piel, ayudando a formar este manto hidrolipídico, y otra parte la va a enviar a los músculos. En los músculos, sobre todo las fascias musculares,
contienen cierto líquido que es como matriz extracelular que nos ayudan también a generar protección y forma parte también dentro del sistema inmunológico. Otra parte de los líquidos se va a ir a los riñones y a la vejiga. En este caso, otra vez se va a llevar a cabo una segunda función de separación. Y en este caso, una parte, la que sea reutilizable, que sea reabsorbible, los líquidos claros van a viajar nuevamente al pulmón. Y la otra parte va a ser desechada por la vejiga en forma de orina. La parte impura se va al vaso, se va al intestino delgado, una parte se va a la vejiga y otra parte va a viajar al intestino grueso para también humedecer las heces. Esta parte impura básicamente va a ser desechada y la otra parte va a ser reabsorbida. Entonces, los yin son líquidos claros, ligeros, transparentes, se encuentran en su mayoría en la superficie, son de naturaleza yang, se encargan de nutrir y humedecer y están en relación con el wei qi, que es el chi defensivo. Y los ye van a ser los líquidos turbios, son pesados, densos, van a estar más en la profundidad, son de naturaleza yin y se van a encargar de lubricar las articulaciones, nutren al cerebro, humedecen y nutren el interior del cuerpo y están relacionados con el yin chi, que es el chi nutritivo, que proviene del fenómeno tierra o del vaso. Dentro de las patologías de los líquidos orgánicos encontramos problemas de sequedad. En este caso podrían ser sequedad en los tegumentos o incluso sequedad en áreas más internas. Por ejemplo, dentro de los Y decíamos que eran líquidos más viscosos, por ejemplo, el líquido sinovial. Si mi articulación empieza a tener una alteración de este líquido sinovial, es decir, una deficiencia, va a empezar a generar, según la medicina china, un problema de sequedad, donde pues estos líquidos no van a ser suficientes. Puede haber estancamiento, lo que se va a ver reflejado como problemas de edema o incluso flemas. El frío, por ejemplo, hace que todas las funciones orgánicas sean más lentas. El frío, si yo lo observo en la naturaleza, cuando hace frío, mucho frío en lugares donde hay lagos, pues los lagos incluso hasta se congelan. En nuestro cuerpo pasa algo muy similar. Cuando hay algún tipo de afectación por el frío, tanto los líquidos como las funciones se vuelven más lentas y esto puede producir ciertos estancamientos, terminando en problemas de edema o incluso problemas de flemas. El calor principalmente seca y esto pues nos lleva a sequedad. El viento también genera sequedad. Las emociones, cuando son rechazadas o son demasiado fuertes, generalmente bloquean el funcionamiento interno, bloquean la dinámica entre sangre y energía. Entonces también se pueden dar algunos estancamientos. Los líquidos orgánicos son elaborados en el yao medio. Su papel es extraer la quinta esencia para hacer funcionar a nuestros órganos. El triple calentador, llamado también San Yao o sexto órgano Fu, es el que coordina básicamente todas las funciones de los líquidos corporales. Hace que cada energía que elabora el organismo vaya en la dirección que le corresponde, además de servir a que los líquidos orgánicos suban a la superficie, a la dermis y a la epidermis. El Sanyao, entonces, que es uno de los órganos que vamos a tener, que no es parte de ninguno de los 5 fenómenos, no es parte de ellos porque va a intervenir en todos estos procesos, va a formar parte de los 5 fenómenos. Por eso no está clasificado en ninguno de ellos, porque él va a ayudar de forma general a que los líquidos se movilicen y se metabolicen de forma adecuada y que todos los órganos estén cumpliendo su función en cuanto a los líquidos.
Y entonces tengo aquí este mapita donde me habla justamente de este metabolismo de los líquidos. Dice que voy a tener mis líquidos, entran básicamente al vaso por medio de los alimentos y del vaso va a ser enviado hacia los pulmones. Los pulmones van a dispersar cierta parte y esta dispersión va a salir por medio de la expiración en forma de dióxido de carbono. Nosotros también estamos emanando cierta cantidad de líquidos. Otra parte va a hidratar al pulmón y va a descender. Puede llegar a los riñones. Una vez que llega a los riñones, va a ser transportado a la vejiga y una parte va a ser transformada en la orina. Pero en los riñones también vamos a tener una cierta reabsorción. Los riñones van a filtrar líquidos, van a filtrar la sangre y una parte es reabsorbida y va a ser enviada nuevamente a los pulmones. Va a ser básicamente un circuito que van a estar trabajando los riñones junto con los pulmones para controlar los líquidos corporales. La otra parte que entra al vaso es enviada, lo impuro es enviado al intestino delgado. En el intestino delgado, lo puro se va a enviar a la vejiga, lo impuro se va a enviar al intestino grueso. En el intestino grueso decíamos que por medio de las heces también vamos a expulsar cierta parte de líquidos y algunos líquidos todavía son reabsorbidos en el intestino grueso. Y entonces tengo los 3 yao del lado derecho en esta imagen. Tengo mis 3 yao. Tengo el yao superior, el yao medio y por debajo tengo el yao inferior. Hasta abajo está mal. Dice yao medio es yao inferior. Estos 3 yao nos hablan justamente de los pulmones, del vaso y de los riñones y la vejiga. Los pulmones formarían parte del yao superior y se dice que aquí se forma una especie de neblina, que es lo que se forma por medio de la respiración. Esa neblina obviamente va a contener cierta cantidad de líquidos. En el yao medio, que dice aquí es nuestro estanque fangoso, se encuentra el vaso y se encuentra alguna parte del intestino grueso y intestino delgado. En este yao medio se va a llevar a cabo esa separación de líquidos para que después sean enviadas al yao inferior, sobre todo la parte impura, y el yao inferior implica los riñones y la vejiga. Una vez que llegan a este yao inferior, dice ahí es la fosa de drenaje. Es el área donde los líquidos que definitivamente ya no necesito van a ser desechados. Parte del intestino grueso también forma parte de este yao inferior, sobre todo ya la última estructura que sería el ano, por medio del cual van a ser ya desechadas las heces. Y entonces esa sería nuestra fisiología del Sanyao, que se encarga justamente de regular esta parte de los líquidos corporales. Y bueno, ya para terminar esta presentación, tenemos aquí como una analogía. Del lado derecho observamos una imagen muy icónica ahí para la medicina china, donde nos habla de una transmutación de energía. Desde el nacimiento hasta la muerte o desde la base hasta llegar a la parte superior que sería representada como el Shen. Y nos dice la transmutación de la energía original. La elevación de esta energía espiritual asciende por la columna y los pasos de las puertas que hay que atravesar para el ascenso y la circulación de yin o esencia. En la parte inferior, los niños mueven la rueda del agua. En este caso encontramos aquí, justamente en la parte inferior, el fenómeno agua, que es parte de esa esencia, energía esencial. Decíamos que el fenómeno agua, los riñones, contienen energía del cielo anterior y van a contener también la energía del cielo posterior. Entonces es donde inicia básicamente la vida. Una vez que mueven la rueda del agua para invertir su ciclo y atravesar el puente inferior, retorna la esencia, que sería esa energía yin, para reparar el cerebro. Y entonces esa energía empieza a ascender. El agua llega hasta el caldero y el terreno es preparado para su cultivo.
una vez que empieza ese crecimiento, pues vamos a empezar a cultivar y a nutrir la energía. Hay que cuidar nuestra salud. Luego sube y es refinada en el Sanyao medio o la tejedora, que sería básicamente en el vaso y el pulmón, que son fuentes principales de energía. Una vez refinada la esencia del agua, se purifica en el corazón, siendo el niño parado sobre la Vía Láctea, sosteniendo la osa mayor. Esto nos dice que el corazón o el fenómeno fuego, pues en este caso es importante para continuar con el proceso de la vida. Esta sería durante el proceso de adolescencia hasta que se sigue creciendo. La serenidad ha alcanzado su máximo estado, el anciano se sienta en meditación y entonces ya puede unirse el yang con el yin, que desciende desde Dumai hasta Renmai y pasa a través del monje en reverencia. Y entonces, una vez que se ha formado esta parte del corazón del fenómeno fuego, pasa a controlar el Shen y a encontrar un estado máximo de meditación. Es una analogía que tenemos por ahí de medicina china, que es muy interesante ya cuando se alcanza a comprender y nos dice que se va haciendo, se va generando justo esta formación de energía yin con energía yang y empiezan a interactuar dinámicamente. A su vez, se forma el Renmai y el Dumai, que son el vaso gobernador, y el vaso concepción, que son parte inicial del proceso de la vida. Y entonces, con esto vamos a terminar nuestras sustancias vitales. Tenemos nuestros 3 tesoros, que son Shen, Qi y Jing, y tenemos nuestras sustancias vitales, que son sangre y líquidos corporales, que sería Xue y Yin. ¿Ok? ¿Alguna duda que tengas, Alberto? Ninguna por ahora, profe. Ok. Voy a Clarito, cambiar, gracias. sí, voy a cambiar mi presentación. Vamos a ver las funciones del fenómeno agua. Muy bien. Entonces vamos a empezar con nuestro primer fenómeno de los 5 que tenemos y vamos a iniciar con el fenómeno agua. ¿Qué órganos son los que conforman al fenómeno agua? El riñón Ujú. y la vejiga. Muy bien, el riñón y la vejiga van a ser los Sangfu que van a estar formando este fenómeno. Este que observamos aquí es nuestro ideograma. Es básicamente lo que en chino representa el fenómeno agua y nos habla de un lugar por donde fluye constantemente agua, hace como nuestro canal. Entonces, vamos a tener esa representación. El riñón y la vejiga son los que constituyen este fenómeno. El riñón, recordemos, es la fuente fundamental tanto de la energía yin como de la energía yang. Entonces va a ser fuente importante para los demás órganos. Decíamos, ¿no? En el yin esencial, cuando hablábamos del yin esencial, que el riñón contiene justamente este yuan chi, este yin, y por medio de él se produce o se genera nueva vida. Básicamente tenemos esta energía, contiene energía del cielo anterior y del cielo posterior. Esto, por lo tanto, va a dar origen a los demás órganos. Si estamos hablando justamente de esta unión entre esperma y óvulo, van a empezar a generar nueva vida. Por eso se considera que es fuente importante tanto de los órganos como de la energía yin y yang. La energía del riñón nutre principalmente el yin de hígado y de corazón. Y de yang va a aportarle al vaso, al pulmón y al corazón. Entonces los va a dotar a todos de estas dos energías. A la madera le aporta yin porque en el ciclo generacional el agua nutre a la madera.
entonces le va a aportar esta energía yin. Y el agua controla el fuego, aportándole también tanto energía yin como energía yang. Los otros fenómenos van a tener un aporte más de energía yang. El yin del riñón es responsable del nacimiento, crecimiento y reproducción. El yang del riñón es encargado de la dinámica de todos los procesos fisiológicos, desde la gestación, nacimiento, reproducción y muerte. Básicamente se va a encargar de todos los ciclos de la vida. Existe una interdependencia e interrelación muy cercana entre yin y yang, ya que ambos van a tener la misma raíz. El origen de estos es tanto el agua como el fuego y van a estar contenidos en este fenómeno. Como su primera función de este fenómeno, nos dice que almacena la energía yin esencial. Este yin esencial es uno de nuestros 3 tesoros. Y decíamos que se encarga o nos habla del cielo anterior y el cielo posterior. Es la función más importante que tiene el riñón. Este va a contener la energía del cielo anterior, la que nos heredan nuestros padres, y la energía del cielo posterior, pues ya todos los hábitos que nosotros generemos para tener o no salud. La energía yin esencial nutre al feto y después del nacimiento va a controlar su crecimiento, desarrollo, madurez sexual y la fertilidad. Es un elemento básico para mantener la vida, ya que tiene o contiene propiedades reproductivas. Es la energía que se conforma del ser y es el principal elemento para mantener la preservación de la especie. Básicamente, esa función reproductiva. En el envejecimiento tiene estrecha relación con la disminución de energía yin esencial, yin ancestral o energía congénita. ¿Qué pasa conforme vamos creciendo? Cuando somos niños, esta energía yin esencial está en su máximo, está creciendo. Una vez que llega la adolescencia, bueno, durante la adolescencia esta energía está en pleno desarrollo. Pero una vez que ya vamos creciendo cada vez más, esta energía empieza a decrecer, tiene las mismas características que la energía yin yang, que crece y decrece. Entonces, durante la madurez, esta energía va a empezar a decrecer, generando por ahí ciertas sintomatologías, pero es natural completamente que esta energía vaya decreciendo. Llegamos a una edad donde ya ni nuestros órganos funcionan de la misma forma, ni nosotros tenemos la misma energía que teníamos cuando éramos jóvenes. También va a tener una relación con la energía yin adquirida de los alimentos, ya que estos nutren y promueven mutuamente la energía yin esencial. Si mi alimentación es adecuada, mi energía va a ser fuerte. Si mi alimentación no es la adecuada, esta energía va a empezar a tener deficiencias. Esta energía esencial también contiene al migmen. Ya hemos hablado de él. El migmen es la puerta de la vida. Es un punto de acupuntura que se encuentra en el canal de Dumai. Es Dumai 4 y se encuentra entre ambos riñones. Se dice que hay 2 riñones. Uno va a ser un riñón más yang y el otro va a ser un riñón yin. Entonces, el migmen se va a encontrar entre ambos. Básicamente se encuentra a la altura de L2, justo sobre la línea media. Este migmen es conocido como la puerta de la vida, que es el lugar o la zona donde va a residir el yin esencial. Otro concepto menciona que el migmen se encuentra justo en medio de ambos riñones. La última teoría nos dice que el migmen son ambos riñones. Entonces, cualquiera de estas 3 teorías que yo quiera tomar, me dice que al final se va a encontrar justo en el área donde están los riñones. Y por medio de este punto yo pudiera tonificar de cierta forma la energía esencial, cuando esta pues ya es débil. Se entiende como el tiempo de la vida que la naturaleza nos ha otorgado. Se dice que cuando nacemos
ya nacemos con cierto periodo de vida, ¿no? Es como cuando entramos a la escuela y nos dicen, el primer día todos tienen 10. Conforme lo que vayamos haciendo, nuestra calificación va disminuyendo. Y en este caso, para la medicina china, esta puerta de la vida o este migmen hace alusión justo al tiempo de vida que tenemos. Y entonces nos dice, todos tenemos cierto periodo de vida si nos alimentamos bien y si hacemos las cosas adecuadas para llegar a esa cantidad de años. Pero ¿qué pasa con el transcurso del tiempo? Eh, yo no me alimenté bien, no me cuido, me mojo constantemente, me expongo al frío y al calor, estoy en cambios bruscos de temperatura y hago una serie de cosas que en lugar de sumar o de ayudarme a preservar esos años, se van disminuyendo. Cada acción que yo realizo puede sumar o puede disminuir tanto calidad como cantidad de vida. Y entonces, si mis hábitos alimenticios son buenos, pues mi vida va a ser buena, ¿no? Tanto en cantidad como en calidad. Pero si mis hábitos alimenticios son malos, pues de la misma forma van a repercutir. Y entonces esta puerta de la vida nos dice justo eso, que nosotros ya tenemos cierta cantidad de años y depende de nosotros si llegamos. Va a ser básicamente la recámara del espíritu y de la energía yin esencial. Es el lugar del que parte la energía yuan original. En el hombre se almacena la energía yin y en la mujer nutre el útero. Dentro de las funciones del migmen, nos dice que va a ser la raíz de la energía yin esencial, es la fuente del fuego para todos los órganos, calienta el yao inferior, el cual está conformado por riñón y vejiga, y además va a nutrir el yang del estómago y del vaso para la adecuada digestión. Entonces, esta función del migmen es lo que nos aportaría energía yang para los demás órganos o para los demás fenómenos. Este migmen hace alusión a un caldero. Mi imagen que yo tengo es ahí, es fuego, ¿no? Entonces, el migmen sería ese caldero que se encarga de calentar a los demás órganos, de aportarles energía yang para que estos funcionen. Si este calderito que contiene energía yin esencial se apaga, los demás órganos también van a dejar de funcionar, ya que de aquí, recordemos, nace la energía que va a nutrir a los demás órganos, tanto energía yin como energía yang. Se encarga también de armonizar la función sexual y calienta la esencia y el útero. En los hombres calienta esa esencia y en las mujeres el útero. Además, se va a encargar de armonizar esta función sexual. Ayuda al riñón para captar la energía o para captar el chi que proviene de los pulmones y ayuda al corazón también a albergar la mente. Entonces va a ayudar básicamente a todos los fenómenos. El fuego de la función del migmen es energía yuan original. Tenemos algunos puntos de acupuntura que se les conoce como puntos yuan. Esos puntos yuan contienen energía esencial del migmen. Son puntos muy importantes y son puntos que nos pueden aportar una gran cantidad de energía yang. El agua es la función del migmen y va a contener ese yin esencial. Otra función del riñón es que controla el crecimiento y desarrollo. El proceso de crecimiento y desarrollo del ser humano se explica en el Su Wen, en la teoría de los ciclos, donde nos dice que las mujeres vamos a cumplir ciclos de 7 y los hombres van a cumplir ciclos de 8 años. Quiere decir que durante cada 7 años o cada 8 años, en el caso de los hombres, vamos a tener muy marcadas ciertos cambios o cierto crecimiento, cierto desarrollo. En la mujer, por ejemplo, nos dice los primeros 7 años, la energía del riñón comienza a expresarse con la muda de los dientes y vienen los nuevos dientes, los que ya van a ser permanentes. El cabello se va fortaleciendo. En el segundo ciclo de 7, que sería de los 7 a los 14 años, se inicia la reproducción de energía reproductiva o el tiangi.
se canaliza el canal de Renmai, se fortalece el canal del Chongmai y aparece la primera menstruación o menarca. Se inicia la capacidad reproductiva de la mujer. Esto sería en el segundo ciclo. En el tercer ciclo, que sería de los 7 a los 21 años, la energía del riñón se va a encontrar plena y en armonía. Aparece el tercer molar o la muela del juicio. Se encuentra ahí en su máximo esplendor. En los cuartos 7 hasta los 28 años, los tendones y los huesos van a ser fuertes. El cabello crece hasta su máximo esplendor, reflejando la potencia de la energía del riñón. Y en este momento es cuando el organismo es más fuerte. Para la medicina china, en esta época, en este ciclo, en este cuarto ciclo de los 21 a los 28, es la mejor edad para ser madre, porque la energía esencial de las mujeres es más fuerte, es cuando está en su máximo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que le voy a aportar a mi hijo energía del cielo anterior, la mejor, ¿no? Porque es cuando yo me voy a encontrar más fuerte. Obviamente depende de también todo lo que yo he hecho para ver cuál es mi estado de salud en ese momento, pero sería la mejor edad. Después tenemos los quintos 7, que sería de los 28 a los 35 años. En este caso, la energía del canal Yang-Min comienza a debilitarse, la piel de la cara se empieza a tornar más seca, sin lustre, el cabello comienza a perder fuerza e incluso empieza a caerse. Y entonces aquí ya llegó a su máximo esa energía y ahora va a empezar a decrecer. Empiezan a perderse ahí ciertas funciones, la piel ya no se ve de la misma forma, incluso el metabolismo empieza a cambiar, empieza a ser más lento. En el sexto ciclo, de los 35 a los 42 años, la energía de los 3 canales yang se va a debilitar, sobre todo en la región superior del cuerpo, por lo que la cara también otra vez va a ir perdiendo más lustre y empiezan a salir canas. El pelo se empieza a tornar blanco. De los 42 a los 49 años, la energía de los canales Renmai y Chongmai se hace más deficiente. La capacidad reproductiva o Tianyi se agota. Se presenta la menopausia con la desaparición de la menstruación y el cuerpo continúa debilitándose. Entonces vemos cómo esa energía empieza a decrecer. Conforme van avanzando los ciclos, pues cada vez por naturaleza esa energía va a ser menor. Y pues ya tenemos otro ciclo todavía, un octavo ciclo, que sería de los 49 a los 64, donde pues esta energía todavía empieza más a decrecer, ya aparecen arrugas, el cabello se vuelve más blanco, incluso puede haber ya una deficiencia en el Shen ya no va a estar tan brillante, no va a estar tan presente, ya hay problemas en la memoria, en la concentración. En el caso de los hombres, nos dice que ellos manejan ciclos de 8. En los primeros 8 años, la energía del riñón inicia a expresarse y se observa que el cabello se hace más abundante, fuerte y la encías se endurece. Aparecen los primeros dientes permanentes. En el segundo ciclo, de los 8 a los 16, la energía del riñón es abundante, aparece la capacidad reproductiva con el tianyi o producción de semen y es posible establecer un equilibrio entre yin y yang. De los 16 a los 24 años, los tendones y los huesos se fortalecen más y surge el tercer molar o la muela del juicio. En el cuarto ciclo, que sería de los 24 a los 32 años, los huesos y los músculos se encuentran en su máximo desarrollo. Y es entonces, en el caso de los hombres, de los 24 a los 32, su mejor etapa para poder procrear, para poder tener hijos y de la misma forma brindarles su máximo en cuanto a la energía esencial para que sus futuros hijos pues tengan un yin esencial fuerte. En el quinto ciclo, hasta los 40 años, la energía del riñón va a comenzar a declinar
pueden empezar a aparecer canas y los dientes incluso pueden empezar a debilitarse. De los 40 a los 48 años, la energía de los canales yang se debilita y se hace deficiente en la región superior del cuerpo, por lo que la cara va a perder su lustre o su brillo y el cabello de la patilla ya se va a empezar a tornar blanco. En los hombres, las patillas son las primeras donde empiezan a salir canas muchas veces. Entonces, esta área va a empezar justamente a ser más canosa. De los 56 a los 64 años, hay un agotamiento del tianyi, la energía reproductiva. La capacidad de almacenamiento de esta energía yin esencial disminuye, el organismo se hace más débil, el cabello y los dientes se caen y el organismo ya va a empezar a manifestar cansancio. Les decía, incluso en la mente también ya viene problemas de la memoria y problemas de la concentración. Entonces, el riñón, la energía del riñón se va a encargar de llevar a cabo estos ciclos. La energía esencial, decíamos, va a permitir que lleguemos a todos. ¿A qué edad más o menos? Lo normal sería llegar a los 90 años, pero mantener un buen estado de salud. Pero pues si ya tenemos 30, 40 años y ya empezamos a tener debilidad o empezamos a tener más datos, dicen por ahí, ya no nos hacen como antes, empezamos a tener más síntomas, quiere decir que nuestra energía esencial pues ya se está perdiendo. Estos ciclos se empiezan a cortar y estamos llegando más rápido a cada uno de ellos. Otra de las funciones del fenómeno agua es que controla la función reproductiva y sexual. El riñón, al almacenar esta energía yin esencial, se encarga también del tianyi. Este tianyi es básicamente este proceso en el que pasamos de ser niños a ser adolescentes. Es justamente ese despertar, ¿no? En términos occidentales, corresponde ya al hecho que ya nosotros también podamos procrear. Viene la menarca en las mujeres y ya los hombres, pues igual. Los espermatozoides maduran y ya pueden generar nueva vida. Su función va a ser asegurar la conservación de la especie humana, básicamente la reproducción. La energía yin esencial que se almacena en el riñón es responsable de una adecuada función sexual, junto con el corazón y el hígado. En el caso de los hombres, el yang del riñón inicia y el yin del riñón mantiene este estado. El riñón controla los huesos, genera médula y llena al cerebro. Este yin esencial va a nutrir los huesos, genera médulas. Básicamente no solo la médula ósea, sino también la médula espinal y genera también la médula que llena al cerebro. Entonces, esta energía yin esencial va a ser la encargada de que tengamos huesos fuertes, huesos sanos, que se formen adecuadamente y que nuestro cerebro también contenga esta cantidad de neuronas necesarias para el buen funcionamiento mental. El riñón, al generar médula y hueso, se entiende como el control de crecimiento, desarrollo y reparación en caso de cualquier fractura. Si hay una energía esencial fuerte, la médula es bien nutrida y los huesos no se van a fracturar tan fácil. Si esta energía empieza a decrecer o no es tan fuerte, pues realmente una fractura va a ser de difícil recuperación. Su máximo desarrollo óseo lo va a alcanzar en el caso de las mujeres de los 21 a los 28 años y en el caso de los hombres de los 24 a los 32 años. Es cuando esta energía está en su máximo esplendor. Al controlar los huesos, se dice que también rige o controla los dientes, ya que se cree los huesos y los dientes tienen un mismo origen y contienen esta energía yin esencial. Los dientes son la prolongación de los huesos. Son considerados como las gemas de los huesos. Clínicamente, en los casos de retraso en la dentición en los niños o el reblandecimiento temprano de dientes en adultos, se relacionan con deficiencias en esta energía yin esencial.
La osteoporosis también sería una entidad clínica que se debe a una deficiencia o a un agotamiento de esta energía yin esencial. Para su tratamiento sería necesario recurrir a ciertos tratamientos que nutran o tonifiquen al riñón para mejorar la consistencia ósea y evitar posibles fracturas o incluso la pérdida de piezas dentales. El riñón genera médulas y por lo tanto nutre al cerebro. De acuerdo con la teoría de los mares, el Lin Shu dice, el cerebro es considerado como el mar de la médula. Y si el riñón produce médulas, entonces va a estar generando la buena función cerebral. El riñón almacena la energía yin esencial, la médula depende de esta. La médula se genera en el cerebro, por lo que tiene cierta relación con el riñón. Y el estado emocional también influye. Si el cerebro contiene buena energía esencial, se está produciendo adecuadamente esa médula, pues va a ser pleno, va a tener un buen estado emocional, va a haber buena audición, buena memoria, una mente clara y todas las funciones que se relacionen con la corteza cerebral o con la médula espinal, pues van a ser las adecuadas. Además, el fenómeno agua, el riñón controla los líquidos. Esto se refiere principalmente a la transformación energética, conocida también como Qihua. Esta se lleva a cabo por el riñón a través de la energía yin esencial como parte del equilibrio metabólico de los líquidos. Se encarga de la transformación, distribución y eliminación de los mismos. Decíamos que los riñones, como tal, cada una de las nefronas que contiene, se encarga como de esa depuración sanguínea. Y decíamos que la sangre contiene líquidos. Dentro de esa depuración, pues va a eliminar una parte por medio de la vejiga en forma de orina y otra parte va a ser reabsorbida y enviada nuevamente a la circulación sistémica. El metabolismo de todos los líquidos se realiza gracias a la transformación energética de esa energía yin esencial y que resulta también en la producción de orina, su control y su eliminación. Normalmente los líquidos son transformados y transportados por la función del fenómeno tierra, que es el vaso y el estómago. Decíamos que por medio de los alimentos es una de nuestras fuentes de líquidos. Cada alimento contiene cierta cantidad de líquido. Una vez que llega al estómago, viene ahí una separación y se empieza justo a absorber. Los líquidos, mediante el proceso de exteriorización y descenso del pulmón a través de la transformación energética, los evapora y los va a enviar en forma de neblina hacia el Sanyao superior y a todo el cuerpo. Finalmente, después de varios mecanismos de transformación energética o Qihua, son enviados al exterior en forma de orina, heces fecales y sudor. Dentro de estos líquidos, que son los yin-ye, una parte se iba a reabsorber para formar esos líquidos turbios o espesos y otra parte se va a nutrir piel y músculos, mientras que una buena cantidad pues son desechadas por medio de la orina, el sudor y las heces. El riñón se va a encargar de captar la energía del aire, es decir, la energía que viene del pulmón. El pulmón en la inspiración introduce aire puro, entra oxígeno a nuestro cuerpo. Esta energía tiene que ser descendida hasta el riñón, el cual capta esta energía para posteriormente ser empleada. Si el riñón se encuentra deficiente y no lleva a cabo esta función, en el caso de la expiración, también va a empezar a tener algunos problemas. Puede incluso producir algún tipo de asma crónica o congestión en el pecho. El riñón tiene que estar fuerte, la energía del riñón tiene que estar fuerte para que pueda captar adecuadamente ese oxígeno que viene de los pulmones, pero también para ayudar a expulsar la mayor cantidad de dióxido de carbono. La emoción del fenómeno agua es el miedo o el terror.
El miedo hace que la energía del riñón descienda. Por lo tanto, cuando hay miedo, pues dan muchas ganas de ir a la pipí o de orinar. Esto es porque se ve alterada su dinámica energética y hace o genera que se estimule la vejiga y por lo tanto, en casos de terror, sobre todo ya cuando es terror, pánico, pues relaja los esfínteres e incluso puede haber algún tipo de incontinencia. Su líquido va a ser la saliva espesa. Esta saliva espesa es producida por las glándulas salivales sublinguales y submaxilares. Está relacionado con la función y nutrición del riñón. La saliva del riñón tiene la función de lubricar la cavidad oral, humedecer y hacer acuosos los alimentos, además de limpiar la boca. Esta saliva, la saliva como tal, contiene las primeras enzimas que nos van a ayudar a iniciar el proceso digestivo. El riñón o el fenómeno agua controla los líquidos y dentro de esos líquidos pues está la saliva. Esto va a contribuir a que el proceso metabólico del fenómeno tierra, del vaso y el estómago, pues empiece de una forma adecuada. Patológicamente también puede ser una manifestación de deficiencia del riñón cuando hay deficiencia sobre todo del yin de hígado y de riñón, ya que se puede presentar boca y lengua seca, especialmente en la noche. Y al despertar, incluso a veces los pacientes refieren que despiertan y es como que en ese momento quieren tomar agua porque sienten la boca muy seca. Esto puede ser una alteración en el fenómeno agua. Sobre todo la saliva espesa, porque también tenemos saliva fluida, pero esa saliva fluida pues ya pertenece más al fenómeno tierra. La máxima expresión energética del fenómeno agua la vamos a poder observar en el cabello. Fisiológicamente, la energía yin esencial del riñón se transforma en sangre y el pelo o el cabello depende de esta nutrición que le aporta la sangre para que esté fuerte y crezca adecuadamente. Dice los textos clásicos que el pelo es la prolongación de la sangre. Si mi sangre me está aportando los nutrientes adecuados, está circulando bien, mi cabello va a ser grueso, va a ser fuerte y no se me va a caer. De lo contrario, pues puedo tener cabello seco, pérdida de cabello o cabello muy delgado y quebradizo. La potencia de la energía yin esencial que se encuentra en la sangre se ve reflejada en la calidad del pelo. Aquí también, como característica, estamos hablando del cabello, porque el vello corporal pertenece más al fenómeno metal, que sería en ese caso el pulmón. El riñón abre su ventana en el oído. El oído es la ventana del riñón. La relación entre estas estructuras se da también por el líquido que contiene el oído. El oído contiene linfa, endolinfa, perilinfa y estos líquidos pues nos ayudan a mantener una buena audición. La deficiencia de la energía del riñón en este caso lo podemos ver expresado con patologías acústicas o vestibulares. Pueden presentar los pacientes acúfenos, sordera o vértigo. Esto nos habla de deficiencias en la energía esencial del riñón. El fenómeno agua controla los orificios inferiores. Tienen relación con genitales externos y la uretra. La energía yin esencial del riñón es la base estructural de los genitales externos. Es esa raíz o ese enraizamiento, tiene conexión con estas estructuras. La deficiencia de la energía del riñón, tanto yin como yang, puede expresarse clínicamente como impotencia sexual, espermatorrea, eyaculación precoz, infertilidad
y disminución de la libido, junto con el fenómeno fuego, que sería el corazón. Entonces, al controlar estos orificios inferiores, va a estar relacionado con ciertas patologías de disfunción sexual. Su actividad espiritual es la voluntad o el Shi. Dentro de los 3 tesoros de la medicina tradicional china se encuentra el Shen. El Shen como tal pertenece al fenómeno fuego, al corazón, pero los demás fenómenos tienen un aspecto espiritual que en conjunto engloban al Shen. En el caso del fenómeno agua, este aspecto espiritual es el Shi, que nos habla justamente de la voluntad o la fuerza de voluntad para llevar a cabo lo que queramos. Esta va a ser una de las funciones más importantes del riñón, ya que también la energía yin esencial se ve involucrada. Si se dan cuenta, en todas las funciones, este yin esencial es importantísimo. Esta energía, el Shi, es origen de la vida, por lo que también se entiende como la función de almacenar vida, de preservar la vida del individuo y de la especie. La emoción que surge para llevar a cabo esta función es la voluntad o el instinto de conservación. Esta es considerada como parte medular de la vida. Cuando una persona atenta contra su vida de cualquier forma, pues ya este instinto de conservación se pierde. Esta actividad espiritual pues se encuentra completamente debilitada o ausente. Tendríamos que ayudarle a tonificar tanto el Shen como este aspecto espiritual. También nos habla de la conservación de la especie. Entonces aquí también cuando ya no se quieren tener hijos, este aspecto espiritual que es el Shi puede tener ciertas carencias o ciertas deficiencias. El órgano acoplado del riñón, el órgano Fu o Yang, es la vejiga. La vejiga es una víscera que se localiza también en el yao inferior, es parte de este yao inferior, y se encarga de almacenar y excretar la orina. Actúa en la transformación energética de estos líquidos corporales o qihua y tiene una estrecha relación funcional con el riñón, tanto desde el punto de vista fisiológico como patológico. En el plano psicológico, un desequilibrio de la vejiga origina celos, desconfianza o resentimiento crónico. En relación a la circulación de los líquidos, la vejiga maneja la parte sucia, los líquidos impuros, los que básicamente tienen que ser desechados. Estos provienen del intestino delgado y se transforman en el riñón, pasan a la vejiga por medio de la energía yang del riñón. Lo impuro lo envía a la vejiga. La energía y el yang son los responsables de que se lleve a cabo la función de la vejiga. Cuando ésta no se lleva a cabo o el paciente es invadido por alguna energía patógena, sobre todo el calor o la humedad, el paciente lo manifiesta como disuria, orina turbia, anuria, incontinencia, litiasis, urgencia, poliacuria y enuresis. Va a presentar entonces patologías o alteraciones en la vejiga. Y bueno, pues aquí ya tenemos como el resumen de todas las funciones que pertenecen al fenómeno agua, tanto al riñón como a la vejiga. Este es el resumen y entonces aquí un recuento de lo que vimos. Su actividad espiritual es la voluntad o el Shi, almacena la energía Yin esencial, controla el crecimiento, desarrollo y reproducción, controla la función reproductiva y sexual, controla los huesos, genera médula, llena al cerebro, controla los líquidos, capta la energía del aire, su líquido es la saliva espesa,
Su expresión se encuentra o se puede observar en el pelo. Su emoción es el miedo o el terror. Abre su ventana en el oído. Controla los orificios inferiores. Y una característica importante y que hay que tomar en cuenta es que lo lesiona el abuso de estar de pie. Es decir, mantenernos de pie mucho tiempo puede empezar a generar deficiencias o estancamientos en la energía del riñón, ya sea en el yin esencial, en el yin del riñón o en el yang del riñón. Puede generar estancamientos o deficiencias. Entonces aquí cuando realicemos nuestra historia clínica, es importante saber a qué se dedica nuestro paciente, porque, por ejemplo, aquí si está mucho tiempo de pie, yo puedo determinar que tiene una deficiencia quizás del chi del riñón por permanecer tanto tiempo, tantas horas de pie. Por ejemplo, los guardias de seguridad, los cajeros, que pasan mucho tiempo como tal de pie. No es que estén caminando, sino que están en una sola área y pasan demasiadas horas sin moverse, estando pues justamente en esa posición. A otros órganos a lo mejor los va a lesionar el abuso de estar sentado, el abuso de hacer ejercicio. En este caso a los riñones lo va a lesionar principalmente el abuso de permanecer en pie. Y con eso estaríamos terminando nuestro fenómeno agua, las funciones fisiológicas, es decir, todo lo normal. ¿Hay alguna duda? No, profe, no. Ok, muy bien. Es muy importante que todas estas funciones sí queden como aprendidas, pero desde esta parte más de raciocinio, ¿no? Que veamos el por qué controlar los oídos, el por qué controlar el pelo. Entonces, ahorita nada más vimos el fenómeno agua, vamos a ir viendo la fisiología de los demás fenómenos, porque entonces desde aquí empezamos a ver la relación que tiene con los demás fenómenos. Vemos que se relaciona con el fenómeno tierra, con el fenómeno fuego, con el fenómeno madera y con el fenómeno metal. No es que las funciones se vean aisladamente, sino que tienen relación con todos los demás fenómenos. Y entonces vamos a ir viendo el por qué se van generando uno al otro. ¿Por qué el agua genera la madera? ¿Por qué la madera genera el fuego? Y eso, el entender este ciclo de generación por medio de las funciones fisiológicas, me va a ayudar a entender el cómo van a enfermar o cómo va a afectar patológicamente a los demás fenómenos. Porque entonces, si la función del riñón está mal, si el yin esencial está débil, las funciones de los otros fenómenos también se van a ver afectadas. Decíamos, ¿no? Que se encarga del metabolismo de los líquidos y apoya al vaso a llevar a cabo la función metabólica también de los alimentos. ¿Qué pasa si mi yin esencial, que pertenece al riñón, está débil? Entonces, también la energía del vaso y del estómago va a ser débil y el proceso metabólico o se ve disminuido o no se va a llevar a cabo. Entonces, va a estar afectando a otro fenómeno. ¿Revisaste la parte del el capítulo del libro que les dejé de tarea? Sí, profe, el capítulo 1. Ajá, ¿de qué nos habla? El capítulo 1 habla de la inserción de las agujas. Ajá, nos habla de las de la- inserciones que dice. claro. Bueno, em, parte con la descripción de la morfología de las personas y Ujú, más o menos que dependiendo del tipo de persona y también la edad, cuán profundo ir ok, con la inserción. También menciona lo mencionó usted en la primera clase, el calibre de la aguja de acupuntura de 0,25 milímetros, la más común.
Ujú. y los ángulos de 90 grados, de 30 a 60 grados y de, de, de 20 grados, Ok. la disposición de la aguja cuando Ujú. se inserta. Y también, bueno, y también menciona las contraindicaciones. Importantísimo Menciona 12 mencionar las puntos importantes, contraindicaciones. Ajá. claro. Pero bueno, según la OMS dice, claro, 12, pero ahí menciona más puntos importantes al tener. Y, y- y eso más o menos la El generalidad contenido. del capítulo. Ok, Claro. exactamente. Nos habla de las agujas, cómo son las Mm. agujas, cuáles son los calibres, cómo hacer las inserciones, en qué casos están contraindicadas y los aspectos a tomar en cuenta a la hora de puncionar. Entonces, yo aquí ahorita tengo una agujita que las vamos a encontrar regularmente así. Entonces, una vez que yo abro mi agujita, voy a encontrar, cuando vienen individuales, pueden venir individuales o pueden venir en grupos de 5 o 10 agujas. Entonces, yo aquí ya saqué mi aguja, espero que se alcance a ver. Viene dentro de un tubito. Este tubito ya se me fue mi aguja. Este tubito me va a ayudar, es un aplicador, me va a ayudar a hacer mis primeras aplicaciones. Nos ayuda también a mantener limpia la aguja para que nosotros no la estemos manipulando del cuerpo. Entonces, ahí está. Mi aguja va a constar de un mango, que es donde yo la puedo sostener, que es donde en este momento la tengo sostenida, y como tal, el cuerpo de la aguja, que va a ser esta área. Las agujas chinas van a tener una cabecita de Buda, aquí la tenemos. Esta cabecita de Buda me ayuda a colocar algunos conos de moxa y me ayuda pues para que no se vaya. Entonces, esta es una aguja de Unkun. Generalmente el aplicador pues me va a ayudar para que cuando yo haga mi punción, voy a hacer aquí, coloque, ya localicé mi punto de acupuntura, coloco mi aplicador y únicamente tengo que empujar mi aguja de forma rápida, yo retiro y ya quedó insertada. Esta punción es una punción superficial porque entró únicamente como 0.5 milímetros. Únicamente lo que queda fuera de la aguja, cuando yo la coloco y empujo, es lo que va a entrar. Mi aguja, por ejemplo, puede quedar firme. Aquí yo la veo y se encuentra firme, está bien paradita. Ya en la piel, esta punción, esta inserción superficial hace que a veces la aguja, si es muy grande, se vaya como de ladito, se empieza a ir así. Lo único que yo necesito es colocarla donde se encuentre firme y ya la puedo dejar ahí. Aquí mi inserción produce un ángulo de 90 grados. Sería una inserción perpendicular. La forma de la inserción la voy a determinar de acuerdo al tejido donde yo quiera colocarla. Si es una zona muscular donde el músculo se encuentra grande, yo puedo hacer punciones perpendiculares como esta. Pero si es una zona, por ejemplo, en la muñeca tenemos estructuras, no tenemos tanto músculo, nos encontramos estructuras óseas enseguida o los tendones, no van a ser punciones profundas. Únicamente puedo colocarla perpendicular, pero una punción superficial. Lo que sí podría hacer, quizás, sería colocar mi aguja en diferentes ángulos. Y entonces ahí vimos, puedo colocarla a 15 grados. Y entonces aquí yo coloco mi aguja en zonas donde no tengo tanto tejido, la coloco a 15 grados y abarco bien mi punto. Incluso a veces podemos abarcar de esta forma, con esta aplicación, hasta 2 o 3 puntos de acupuntura. Puedo colocarla, este ángulo a 15 grados no tiene tanta profundidad. Este ángulo sería el ideal para zonas como el tórax, porque en la zona torácica yo tengo el riesgo de perforar el pulmón si hago inserciones profundas. Este ángulo me ayuda, por ejemplo, para áreas como el tórax o áreas donde no hay tanto tejido, tanto músculo y tengo estructuras óseas muy cercanas o muy expuestas.
Si yo hago mi inserción en un ángulo de 45 grados, este ángulo ya va a ir un poquito más profundo, pero aún así yo lo puedo dirigir hacia tejido que a lo mejor no sea tan prominente en personas que son como más delgaditas y en zonas musculares o incluso en los puntos Shu, que son puntos del canal de vejiga. Puedo hacer inserciones a 45 grados dirigidos justamente hacia la columna vertebral, siempre y cuando esté trabajando en la región lumbar o cervical. En el tórax siempre vamos a tratar de trabajar 45 grados, pero inserción superficial. Quiere decir, apenitas y va a entrar lo que el mandril me permita. O infiltraciones mejor, o punciones a 15 grados en región torácica. Entonces tengo las más usadas, 15 grados, 45 grados y 90 grados. Cuando estamos empezando a aprender justamente los métodos para punzar, utilizamos más nuestro mandril para que nos apoyemos de él y podamos realizar nuestras punciones sin generar como mayor daño. Entre más rápido yo coloque mi aguja, el paciente va a sentir menos dolor. Entonces ahí es facilísimo. Únicamente coloco mi mandril, ahí, coloco mi mandril. Esto es lo que va a penetrar, empujo y ya entro mi aguja. Conforme vayamos avanzando, vamos a ver más técnicas de punción. Esta es una aguja de un kun, no tiene tanto problema, pero las que son a veces más grandes, cuesta más trabajo colocarlas. Entonces ahí ya vamos a aprender otros métodos de punción y de estimulación. Una vez que yo ya coloqué mi agujita, lo ideal sería después generar un estímulo. Y ese estímulo, ¿cómo lo genero? Puede ser por medio de rotaciones, las cuales pueden ir a favor de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj. Esos ya serían técnicas de manipulación de las agujas para lograr o buscar tonificar o dispersar tanto mi punto de acupuntura como los canales o meridianos. Entonces, para que vayan familiarizándose también con las agujas y la punción, cuando veamos ahorita poco a poco los puntos de acupuntura, sería bueno ir practicando en ciertos puntos la inserción de las agujas. Y pues en ustedes mismos también para que sepan lo que se siente que les coloquen ahí las agujitas. Entonces sí sería importante que fueran consiguiendo, buscando algunas agujas de acupuntura. Y dentro de las contraindicaciones que nos maneja, ¿cuáles son las que recuerdas? Las contraindicaciones, Ujú, cuando hay heridas en la piel ok, o zonas de, a ver, no las recuerdo todas, pero quemaduras creo que decía, bien, ajá. o heridas, no estoy claro. Eh, no me acuerdo si decía cicatrices también. No, Me sobre parece que no. cicatrices, si No, ya sí que no. llevan tiempo, se pueden colocar. De hecho, el colocar agujas para ayudar a cicatrizar nos ayuda bastante bien. Mm. De las que me acuerdo eran esas, la herida, o que son como procesos más agudos y quizás como Lesiones en la piel, lesiones en la en la zona. piel. Dice Claro. que es importante ver la Mm, zona donde vamos a colocar el punto sí, y realizar esa inspección, ¿no? Si hay algún tipo de lesión, pues preferentemente no claro. poner la aguja sobre la lesión. Y después Y personas bueno, con condiciones, ajá, sí, condiciones con problemas de sangrado, ujú, problemas que hemorragia. son problemas de hemorragia, claro. Sí, con problemas de coagulación, de repente también con ellos hay que Mm, tener cierto cuidado. Sería una contraindicación relativa, por decir. Podemos utilizar en ellos agujas más delgaditas que de esa forma pues evitamos como tal que nos dé algún sangrado, porque ahí el riesgo es justo ese, ¿no? Pacientes con problemas de coagulación, pues el riesgo de que no coagule rápido. Para ello se utilizan preferentemente agujas más delgaditas. Y en una hemorragia como tal, pues igual en la zona hemorrágica no vamos a colocar nuestro tratamiento.
son como contraindicaciones generales. Ya cuando vayamos viendo los puntos, veremos que algunos están contraindicados en ciertas condiciones. Pero de forma general, pues esas serían las contraindicaciones. Básicamente son poquitas, no son tantas. Sí tenemos un amplio rango de público al cual le podemos poner tratamiento. Claro. Muy bien. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? No, ninguna por ahora, pero me va quedando más claro la, lo que le dije, la teoría de los 5 elementos Sí, y el proceso que voy entendiendo de mejor manera. muy bien, perfecto. Pues sería todo por nuestra clase del día de hoy. Para la siguiente clase vamos a ver fenómeno madera, por si quieres darle una repasadita y si tienes alguna pregunta, pues ya la resolvemos en clase, ¿sale? Lo que sí tenía una duda, a ver, ¿Ok? cuando en la clase, cuando justamente estaba viendo, claro, por ejemplo, y también lo menciono acá, por ejemplo, la emoción dice en el caso del riñón, la emoción es el miedo o el terror. Ujú, En los otros órganos también se daban emociones. así Eso es. ocurre con, por ejemplo, con una emoción, una persona que siente una emoción, eso me va a generar una disminución de los ciclos normales, digamos, ¿cierto? A eso se refiere. Las emociones son fisiológicas. La emoción en este caso en el riñón, el miedo. Es normal que tengamos miedo, Claro, ¿no? Todos, el miedo sí, incluso es un medio de protección para nosotros. Entonces, la sí. emoción como tal va a pertenecer al riñón. ¿En qué momento va a empezar a dañar su dinámica energética? Cuando ese miedo es prolongado o es muy intenso. Y entonces pasa de ser miedo. Si yo tengo un miedo es normal. ¿En qué caso sería muy intenso? Ya cambia de nombre, ¿cómo se llamaría? Terror o pánico, Ya sería pánico o sería terror. claro. Cuando nosotros ¿Mm? entramos en ese estado de terror o pánico, donde te quedas inmóvil, no puedes hacer las cosas, quiere decir que fue una emoción muy fuerte. En ese momento es cuando altera la dinámica energética, cuando esa emoción o es Mm, muy prolongada, es decir, tengo miedo, no sé, de salir a la calle, ¿no? Y entonces el miedo a salir a la calle es constante, sin embargo, yo tengo que salir. Y entonces todos los días me la paso con ese miedo. Cuando ya es prolongado, también va a empezar a alterar la dinámica en la energía, generando estancamientos o deficiencia. Ahora, dentro de la parte emocional, ¿en qué momento se sale de lo normal? Cuando nosotros no expresamos la emoción, cuando esa emoción empieza a quedar contenida. mm, Eso principalmente produce estancamientos. Y entonces, si la emoción del riñón es el miedo, puede ser un exceso y generar pánico o terror, o puede ser una deficiencia. Una deficiencia sería, no tengo miedos, no le tengo miedo a nada. ¿Y qué pasa entonces? Me expongo a que me sucedan muchas cosas, porque el no tener miedo también me generaría pues ciertos riesgos, ¿no? A lo mejor haría actividades que me generan riesgos en la salud. Entonces, esa emoción mm. se puede ir a un exceso o se puede ir hacia una deficiencia, generando alteraciones en la dinámica energética y puede producir estancamientos, deficiencias o excesos. Y pasa lo mismo con cada una de las emociones de los demás fenómenos. Ah, claro, ya. Justamente también había visto también en la clínica algunos pacientes, sobre todo adultos mayores, y no hay un par de pacientes que no.
bueno, y uno, creo que a nosotros nos enseñan a manejar las emociones, ¿no? Eso Sí, a veces se aprende. exactamente. Entonces, me lo mencionaba justamente un paciente diabético que tiene muchas aprensiones y muchas emociones respecto a su, a su persona. De hecho, aquí, por Y ejemplo, dentro de las emociones, ¿Mm? en nuestro historial clínico o nuestra historia de vida, una de las preguntas que nosotros ahí tenemos que llenar en caso de la medicina china es preguntarle su estado emocional. Y a veces si te dicen, no, pues es que me siento triste o me siento preocupado, pero a veces te dicen, no, como, pues no, ninguna emoción, ¿no? Yo estoy bien. Pero entonces es como la pregunta de qué emoción es la que más predomina, ¿no? Emocionalmente, la mayoría del tiempo estás contento, la mayoría del tiempo estás feliz, estás preocupado, estás enojado, y eso ya como que los pone a pensar y dicen, ah, bueno, pues sí, a lo mejor soy muy enojón. Y entonces ya te empiezan como a contar. Es parte importante porque si tengo a mi paciente diabético y me dice, pues soy muy preocupón, todo me preocupa, mis hijos, mi esposo, el trabajo, y me la paso pensando y no puedo dormir por estar preocupado. Entonces, esto nos da igual un dato, ¿no? ¿Qué fenómeno es el que se está afectando por esa emoción? Y entonces, por ejemplo, en el diabético, la preocupación pertenece al fenómeno tierra, que es el vaso. Entonces te vas a la tierra y dices, bueno, vamos a trabajar, ya sea que tonifiquemos, que dispersemos o que nutramos esa energía. Por eso sí es muy importante tomar en cuenta las emociones. También recordando que la medicina china es justo de las medicinas más antiguas que ven al paciente como en ese aspecto holístico, ¿no? Donde ven su parte física, pero toman en cuenta la parte emocional. Y es ahí justo donde se toma en cuenta para ver la emoción, qué tipo de alteración puede estar generando o incluso ver qué alteración produce esa emoción. claro. Entonces, Mm. sí es muy importante ahí que los pacientitos te vayan contando cómo se encuentran para que veamos dónde puede estar esa alteración energética. Eso era, claro, profe, eso era. Ok, bueno, si ya no tienes más dudas, Ah, sí, había anotado, déjeme verlo. Solamente en el libro cuando menciona hay una parte que menciona que a veces la aguja se queda atrapada. ajá, ¿Mm? Claro, cuando, como precaución de hacer la manipulación de la técnica, ¿no? ajá, cuando yo coloco mi aguja y la estimulo, te decía, ¿Mm? una de las técnicas de estimulación es rotarla. El hecho Ya, de rotarla claro, hace que las fibras se vayan envolviendo en la aguja. Y entonces, cuando yo ya la quiero retirar, la quiero sacar y siento como está atrapada. Las fibras básicamente la abrazaron y no puedo sacarla. Lo ideal en esos casos no es forzarla para salir. Lo ideal sería, si yo la roté en sentido de las manecillas del reloj, ahora lo voy a rotar del lado contrario. Y entonces giraría del lado contrario, ligeramente jalo para ver si ya se liberó. Esa sería una forma. La otra forma sería tomar la piel en los laterales y empezar a producir una especie de giros, mover el tejido para que las fibras que atraparon a la aguja la liberen. Entonces yo movilizo, hago una especie de círculos y entonces mi agujita va a empezar como a salir poco a poco. Yo puedo igual hacer ya una pequeña tracción y si ya está libre, ya la saco. Otra técnica en el caso de que quede atrapada sería colocar una aguja adyacente a la que ya está colocada. Entonces, si aquí está colocada mi aguja y se quedó atrapada, pongo una aguja cercana, la insertaría en esta zona, para que al insertarse el estímulo liberaría
a esta aguja y entonces ya puedo retirar ambas. Es bueno que la aguja se quede atrapada porque quiere decir que esas fibras se envolvieron y el estímulo, digámoslo así, es más fuerte. Igual uno de los estudios que tenemos por ahí es justo el atrapamiento de las fibras por medio de la aguja. El estímulo entonces busca justamente estimular estas fibras y si están envueltas en la aguja, pues el estímulo es más fuerte. Lo único que no debemos de hacer es forzar, así como se encuentra la aguja atrapada, forzarla para salir. Es liberarla primero y ya después extraerla. Ah, ya. Ok. Eso era, profe, gracias. Muy bien, perfecto. Pues sería todo por nuestra clase el día de hoy. Nos vemos para la siguiente clase. ¿Sale? Bonita noche. Gracias, profe, igual. Hasta luego.